Estamos al aire con Claudio de la Carbonara. Claudio, ¿estás ahí, Claudio? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andás? Buenas noches. Ya es la segunda vez que te llamamos de acá desde Quiero Retruco. Y un poco que nos cuentes la situación. Claudio, le cuento a la gente que nos está escuchando, discúlpame, que vos sos el delegado de los trabajadores del subte de la línea B, y te llamamos para que nos cuentes un poco de la situación respecto al tema del abtesto, ¿no? Y la denuncia penal que le hizo el gobierno de la ciudad al Metro de Madrid por los vagones. Sí. Mira, asbesto o amianto, cualquiera de las dos formas es aceptable. Es un mineral que es cancerígeno, que está prohibido en la Argentina desde el año 2001 y sin embargo está presente en varias flotas que circulan en la red de subterráneos. La denuncia que vos estás mencionando es una denuncia que hizo el gobierno de la ciudad al Metro de Madrid, al gobierno de la ciudad de Madrid, que fue la que vendió originalmente los trenes CAF 5000, que es una serie de trenes que se compraron entre 2009 y 2013 y que contenían este material, pero que en realidad es una forma de querer lavarse las manos que tiene el gobierno de la ciudad, porque cuando ellos lo compraron, en los manuales que firmaron, estaba claramente especificado que estos trenes tenían este material. Claro. Es una forma de querer zafar de la responsabilidad que le cabe, como también hay responsabilidad de diferentes gobiernos anteriores, del ámbito nacional, porque como te decía, desde el año 2001 se prohibió este material, el uso, la venta, la distribución, y no hubo ningún gobierno que haya obligado, que haya exigido, que haya controlado que la empresa Metrovías retirara todo este material, tanto de los lugares de trabajo como de los trenes que venían circulando anteriormente y que siguen circulando durante todos los días, o sea, cotidianamente siguen circulando hasta hoy. Estos trenes que se compraron en España se sacaron de circulación, pero siguen circulando otros que contienen este mismo material y que ponen en riesgo la salud de los usuarios y de los trabajadores. De hecho, nosotros ya tenemos compañeros cuyos pulmones están afectados y que pueden llegar a desarrollar después las enfermedades asociadas, que son todas mortales y no tienen tratamiento. ¿Qué tal, Claudio? Te habla Ramiro. ¿Cómo estás? Con esto que, bien, con esto que nos estás comentando, digamos, estaríamos ante una operación donde el objeto es prohibido, digamos. España nos vende coches de subte que está prohibido, digamos, no solamente por la ley española, sino por la ley argentina, con lo cual su valor sería cero. ¿Esto es un gran negociado entre el gobierno entonces de España y el de Argentina? ¿Un gran hecho de corrupción, según la visión de ustedes? Sí, nosotros denunciábamos esto que mencionás vos, inclusive antes de conocer que tenían asbesto. Nosotros habíamos planteado que se estaban comprando trenes que eran chatarra en España y que se traían aquí a Argentina presentándolos como si fueran de última generación y como si fuese un beneficio para los usuarios, y no lo era. O sea, ya había sido una gran estafa la compra de estos trenes, que vino asociada también con una obra que se tuvo que hacer en los túneles de la línea B, con el cierre durante un año de todos los fines de semana y los feriados. No sé si ustedes lo recuerdan, pero durante un año la línea B no prestó servicio ni sábado, ni domingo, ni feriado, justamente para hacer una obra que se tenía que hacer para que puedan circular esos trenes. O sea que fue un gran negociado en todo sentido, y además después terminamos enterándonos que además de toda esta cuestión, era una compra que estaba prohibida, tanto, como decís vos, por la ley de España como por la ley de Argentina. Lo trajeron, lo pusieron a circular y pusieron en riesgo la salud de millones de personas, no solo de los trabajadores, de los usuarios que utilizan el servicio también. Cuando se conoció la denuncia original de los trabajadores del Metro de Madrid, que planteaban que los habían obligado sin avisarles a trabajar con estos materiales y que ya tenían trabajadores, compañeros muertos, nosotros replicamos la denuncia aquí, la empresa y el gobierno la negaron,
pero al mismo tiempo que la negaban, retiraron estas formaciones de circulación. Pero, insisto, siguen circulando otras hoy todavía que tienen este mismo material, que tienen 30, 40, 50 años circulando en los túneles de Buenos Aires, y que ningún gobierno desde el año 2001, cuando se prohibió, hasta el presente, se tomó la molestia de cumplir con la ley y exigirle a la empresa Metrovías, que es la concesionaria, que tenía que retirar todos estos materiales, todos estos trenes, para no poner en riesgo la salud de todos nosotros. Sin embargo, esto no sucedió. Hoy tenemos, como te decía, compañeros afectados. No descartamos que haya usuarios también que tengan su salud afectada, y día a día sigue siendo un riesgo porque hasta ahora no hemos tenido respuesta de la empresa ni del gobierno acorde a la profundidad del problema, la gravedad del problema. Estamos hablando de un verdadero problema o una verdadera crisis de salud pública, donde justamente la salud de millones de personas está en riesgo. Claudio, para que la audiencia nuestra tenga, digamos, un poquito más de precisiones respecto a lo que vos nos estás ilustrando, nos interesaría saber primero cuáles son las principales afecciones de salud, 1, 2, 3 afecciones que cause el asbesto y medianamente cuál es la población usuaria del subte donde han circulado estos trenes, medianamente potencial que podría estar en riesgo por la negligencia o el dolo, digamos, ya directo de los funcionarios del gobierno de la ciudad y los nacionales que vos mencionabas. Mira, el asbesto es un mineral que se usó durante mucho tiempo, siglos, por su capacidad aislante del calor, del fuego. Las fibras de este mineral, cuando se desgasta, cuando se deteriora el material, empieza a volatilizarse y son como pequeñas espadas, pequeñas púas que ingresan al organismo respirando, o sea, cuando vos respirás. Estas fibras se pueden alojar en las membranas que recubren a distintos órganos, en general la pleura, que es la membrana que recubre el pulmón, pero puede ir también a la membrana que recubre el corazón, a los diferentes órganos del sistema digestivo, ovarios, laringe, o sea, se puede alojar en diferentes lugares. En general, como vos lo respirás, se aloja en la pleura, hace una lastimadura en la pleura, en esa membrana, que es la primera, digamos, manifestación de la afectación por asbesto, y después de ahí se pueden desarrollar diferentes enfermedades, como puede ser una fibrosis, que te quita capacidad pulmonar porque convierte digamos, a las células del pulmón, que son flexibles, en una materia dura, te quita capacidad pulmonar. Puede ser una asbestosis, que es un grado superior de esta afectación, cáncer de pulmón, cáncer en la pleura, y la verdad que ninguna de estas enfermedades, lamentablemente, tienen cura, o sea que son todas mortales. Entonces, estamos hablando de una cuestión muy grave. La afectación es, en general, para los 4.000 trabajadores del subte, potencialmente hablando, y también para el 1,5 millones casi de usuarios que viajan cotidianamente en las diferentes líneas del subte. Por eso te digo que nosotros estamos muy preocupados porque no se está dando la respuesta que se necesita a una crisis de la magnitud de la que estamos nosotros describiendo, y que aparte está todo esto ya comprobado. Después de 2 años de negarlo, la empresa y el gobierno de la ciudad tuvieron que reconocerlo. Inclusive el presidente de SBASE, que es el organismo que tiene a su cargo el subterráneo en nombre del gobierno de la ciudad, reconoció hace muy pocos días que se compraron estos trenes en estas condiciones, pero vuelvo a repetirte, todavía siguen circulando trenes con este material y no tenemos ni fecha de cambio de flota, ni un plan integral de desasbestización, que es lo que corresponde, o sea, sacar todo este material, un plan de hacerle todos los exámenes a todos los trabajadores del subte para ver también en qué grado estamos o no afectados. En una población de 180 exámenes médicos que se hicieron hasta ahora, tenemos 13 compañeros afectados, lo que es un porcentaje altísimo en relación digamos, a la exposición y a los afectados.
Sí, Claudio, Oscar Muñoz te habla. Tengo una inquietud que está al margen de este problema tan grave y que de manera tan ilustrativa nos informaste. Quería saber qué ocurrió finalmente con los famosos vagones históricos del subte de Buenos Aires, línea A puntualmente, que quedaron envueltos en una especie de cono de sombra, fueron retirados, tenían un valor patrimonial muy importante que nunca fue suficientemente... nunca fue cuantificado. ¿En qué quedó eso? Esos vagones, ¿dónde están? ¿Dónde fueron a parar? Mira, hay muchos que nosotros sabemos que fueron donados, algunos que fueron reacondicionados y están circulando como tranvía durante los fines de semana en Caballito, como parte de los paseos que se hacen en superficie. Otros fueron vendidos. Esos son trenes que nosotros sospechamos que también tenían muchos componentes con asbestos por la fecha de fabricación que tenían. Claro. Estamos tratando de conseguir algunos de los vagones para poder tomar muestras también. Y la verdad que estamos, como te decía, muy preocupados porque empezando a ahondar en la investigación que tuvimos que hacer los propios trabajadores, porque, insisto, la empresa, el gobierno de la ciudad, que deberían haber sido los primeros interesados en determinar el grado de contaminación, el grado de afectación que había por este material, hicieron todo lo contrario. Nosotros tuvimos que hacer acuerdos con universidades nacionales públicas para que hagan, digamos, la investigación sobre las piezas que tomábamos para determinar que estaban compuestas por asbesto, o en los hospitales públicos también tener que ir a hacer los estudios. La actitud, como te decía, es preocupante porque lo que denota es lo que nosotros también venimos denunciando hace mucho tiempo, la actitud desidiosa, desinteresada, criminal, tanto de la empresa como de los gobiernos que han permitido que hagan esto. O sea, no es una cosa rara, sino que es más bien lo que pasa con todas las empresas de servicios públicos que han convertido estas empresas privadas, un servicio que debería ser público, en un gran negocio, ganando millones por los tarifazos, por el mal servicio que brindan, por la falta de inversión, por la falta de mantenimiento, y los gobiernos, más allá de los signos políticos, han permitido desde los años 90 que hagan lo que quieran, poniendo en riesgo y hasta matando trabajadores, porque eso también hay que decirlo, trabajadores y usuarios, no hay que ir muy lejos para recordar lo que fue la masacre de Once. Bueno, nosotros tenemos en los últimos años 8 compañeros, 8 trabajadores fallecidos en los lugares de trabajo por la falta de mecanismos de seguridad, por la falta de medios de seguridad y obviamente el riesgo cotidiano que hay para los millones de usuarios por esto que pasa con el asbesto, pero también por la falta de inversión y mantenimiento que se ve todos los días con demoras, con líneas que se quedan paralizadas por desperfectos técnicos, por trenes que se incendian, inundaciones, bueno, todo lo que vive cualquier usuario que utiliza regularmente cualquier línea de subterránea de Buenos Aires, y después la contracara del gobierno y la empresa tratando de culpabilizar a los trabajadores de estos problemas, cuando en realidad, reconocido por la propia ciudad, por el propio gobierno de la ciudad, solo el 1.5% de los problemas o de las interrupciones del servicio tienen que ver con medidas de fuerza de los trabajadores y el resto tiene que ver con problemas técnicos por la falta de mantenimiento y de inversión. Así que así estamos y lo que nosotros queremos cambiar es justamente esto. Recién hacías mención a las distintas líneas de subterráneo, que somos usuarios del servicio y alternamos entre una línea y otra. Yo particularmente soy usuario habitual de la A, pero cuando me ha tocado pasar otras líneas no deja de llamarme la atención la diferencia de tecnología, de tipo de servicio. ¿Eso tiene alguna explicación racional o responde a una óptica de negocios? No tiene ninguna explicación racional. La explicación que tiene es justamente la irracionalidad con la que no se planifica, porque si vos planificaras, o sea, si la empresa y los gobiernos planificaran en función de la necesidad de los usuarios del transporte público, en este caso el subte, no sería este servicio. Lo que se hace siempre es sobre la marcha, hacer parches sobre cuestiones que son, digamos, una bomba a punto de explotar. Por eso vos ves que la línea A ahora tiene trenes que son nuevos, que se compraron hace pocos años en China. Después tenés trenes
relativamente nuevos también, que se compraron hace pocos años en la H, que son de industria brasilera con una patente francesa. Después tenés trenes españoles de la década del 50 y del 60 en la línea E todavía circulando, trenes japoneses como tenemos nosotros en la línea B, que tienen también 30, 40 años de fabricación. Tenés trenes también japoneses en la C, o sea... Ahora, estamos hablando siempre de la misma empresa, porque me estás dando una... No, es la misma empresa y el mismo dueño, que es el Estado. Antes era el Estado Nacional hasta el año 2013, y desde el 2013 en adelante el dueño es el gobierno de la ciudad. La empresa Metrovías es una concesionaria, o sea que está a cargo de brindar el servicio, pero el dueño sigue siendo siempre el mismo. Y acá hay una responsabilidad, una complicidad más bien, entre la empresa y los diferentes gobiernos para que suceda esto. O sea, siempre se planifica en función de los negocios de la empresa, en función de cómo ganan más, cómo invierten menos y cómo, obviamente, el servicio se va resintiendo cada vez más, justamente porque no se planifica en función del servicio. Entonces tenemos esos problemas. El usuario quizá lo ve y lo sufre durante 20, 25, 30 minutos que dura su viaje. Nosotros lo vivimos cotidianamente, 6 días por semana, 6 horas por día, y más porque te llevas toda esta porquería a tu casa. O sea, inclusive lo del asbesto, hay que tener un dato importante en cuenta, que tanto usuarios como trabajadores podemos llevar la fibra alojada en nuestra ropa a nuestras casas, y ahí puede ser respirada, puede afectar a algún familiar. Esto en España pasó, hay fallecidos, hay esposas de trabajadores fallecidas por haberle lavado la ropa con estas fibras a sus maridos. O sea, vos fijate que no le importa si se mueren los trabajadores, si se mueren los usuarios, en función de seguir ganando guita, es así de claro. Y los gobiernos, bien gracias, siguen bancando eso, a pesar de que el valor, el costo más grande que tiene mantener el subterráneo es justamente la empresa intermediaria, la empresa concesionaria. Sería mucho más barato el pasaje, sería mucho mejor el viaje, sería todo diferente si el servicio fuera realmente restatizado, pero puesto bajo control de aquellos que realmente queremos que sea un servicio público y no un negocio, que somos los propios trabajadores y los usuarios. De esto es lo que queremos nosotros alertar a todo el mundo, y lo venimos haciendo hace años. Ahora hay una cuestión particular con el tema del asbesto, pero ha sido así desde el año 94 que se hizo cargo la empresa Metrovía de la concesión del subte. Claro. Bueno, Claudio, te agradecemos mucho por la nota y bueno, nada, volveremos seguramente a molestarte. No, por favor, no es molestia, nosotros necesitamos y le agradecemos el espacio porque necesitamos justamente que esta denuncia se conozca, se repite y que los usuarios nos ayuden a reclamar una respuesta porque se nos va la vida en esto. Claro. Te mandamos un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego.